Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle a Dios por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo y también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema maldiciones generacionales. Así que, hermano, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y ser grandemente bendecidos a través de la misma. La lectura bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6, que dice así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias por esta oportunidad, Dios del cielo, el poder proclamar las verdades de tu palabra, pidiéndote, oh Dios, que tu palabra no torne atrás vacía, sino que haga la obra para la cual la has enviado a los hombres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de hablar de las maldiciones generacionales, es muy importante que resaltemos y aclaremos lo que la Biblia dice de alterar lo que la palabra de Dios realmente quiere decir. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21 dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el apóstol San Pedro en estos textos resalta no solo la procedencia de la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron por inspiración divina. San Pablo lo dijo así en 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es, amado, que la Biblia procede del aliento de Dios. Y Dios ni se equivoca ni miente. Como nos dice en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea arrepienta. Amado hermano, la Biblia es muy clara que es muy importante que entendamos lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero a pesar que el hombre en lo personal, mis amados, no tuvo nada que ver con la revelación divina de la Biblia, el hombre no se cansa de torcer las Escrituras para que ellas digan lo que no dicen, pero para su propia perdición. Como dijo Pedro en 2 de Pedro 3:16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así como todas las doctrinas heréticas
y falsas religiones usan la Biblia para de esta forma inútil justificar sus enseñanzas erróneas. Hoy no es la excepción, pues encontramos pastores e iglesias de sana doctrinas siendo engañados y enseñando todo tipo de doctrina que no tiene apoyo o base bíblica, torciendo así las sagradas escrituras, la Biblia, para justificar las doctrinas falsas que enseñan en sus iglesias. Y cuando queremos enseñar a la iglesia y queriendo de esta forma enseñar a la iglesia las maldiciones generacionales, de esta forma quebrantando las escrituras, el cual Jesús dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Juan capítulo 10, verso 35. Amado hermano, como el diablo no ha podido engañar y destruir la iglesia de Cristo desde afuera, está logrando con mucho éxito destruir, engañar y desviar la iglesia de Cristo desde adentro, utilizando a los mismos pastores con todo tipo de doctrinas falsas, como dijo San Pablo en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es por eso que en la iglesia de Cristo se enseña el supuesto evangelio de prosperidad, la superfe, la confesión positiva, lo que pides recibe, el calvinismo, la autoliberación y por supuesto las maldiciones generacionales, que son doctrinas sacadas de la nueva era con todas sus ramificaciones satánicas y practicada mayormente por la doctrina G12. Amado hermano, es muy peligroso esta enseñanza de las maldiciones generacionales. Esta enseñanza de las maldiciones generacionales ha encontrado terreno fértil en muchas congregaciones con sus supuestos retiros y encuentros de liberación para de esta forma poder cancelar, eliminar o cerrar la puerta a los pecados de nuestros antepasados, que más parecen a conjuros espirituales. Los que enseñan de las maldiciones generacionales dicen que estamos atados a una serie de pecados o prácticas contrarias a la voluntad de Dios, no porque queramos, sino porque nuestros padres lo hacían y nosotros automáticamente estamos condenados a hacer lo mismo. Esto es, que los pecados de nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos afectan a nosotros. Pero ninguno de los cristianos de la iglesia primitiva practicó la liberación de las maldiciones generacionales, porque no es bíblico. Para apoyar esta doctrina, ellos tienden, como las religiones falsas, torcer las escrituras para que la Biblia diga lo que ellos quieren y promover así sus creencias, violentando las reglas hermenéuticas, que es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Usan el texto de Éxodo 25 fuera de contexto. Dice el texto: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto está claro. Los que me aborrecen, dijo el Señor a través de las escrituras, y no a los cristianos. Pero no leen, amado hermano, el texto siguiente, Éxodo 26, que dice: y hago misericordia a millares
y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ellos, los que creen en las maldiciones generacionales, también citan Deuteronomio 5:9 para de esta forma torcer las escrituras. Y dice así: no harás para ti escultura ni imagen alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, escuche bien, de los que me aborrecen. Pero así como hacen en Éxodo capítulo 20, lo hacen también en este texto de Deuteronomio 5:9. No leen el siguiente texto, Deuteronomio 5:10, que dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En ninguno de estos textos, de Éxodo 20, del 5 al 6, como en Deuteronomio 5, del 9 al 10, habla de maldiciones, pero sí habla de la misericordia de Dios a los millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjese, estos textos dice que visito la maldad. No está hablando de maldiciones generacionales. Los que enseñan de las maldiciones generacionales dicen que si uno es alcohólico, adúltero, adicto a la droga, prostituta, brujo, ladrón, para solamente nombrar unos pecados, es porque son pecados que fueron transmitidos, según ellos, por el ADN de nuestros antepasados. Y que necesitamos, aún siendo cristianos, ser liberados de los pecados de nuestros padres. Primero, mis amados, hay que entender que hay conductas aprendidas que sí son transmitidas por el medio ambiente lleno de vicio que uno se cría. Esto es, que si tus padres o en tu hogar se practicaba el robo, la droga, el adulterio, es posible que los hijos imiten la conducta pasada, aleluya, de su antepasado, y eso es normal, pero no porque es una maldición generacional. Y que aún siendo cristiano, habiendo sido libertado por el poder de Dios y limpio con la sangre de Jesucristo, tenga que sufrir el pecado generacional de tus antepasados, lo cual es contrario a lo que enseña la Biblia, porque en Cristo hay liberación total del pecado y de sus consecuencias. En Juan capítulo 8, 36, Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y verdaderamente libre no es a medias. Amado, cuando uno viene al Señor y lo acepta como Señor y Salvador de su alma, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No importa quién lo predique, no importa la trascendencia, ni, hermano, los años que lleven el ministerio, es totalmente fuera de la palabra de Dios. Está torciendo las escrituras para que digan la escritura lo que no dicen. En Deuteronomio capítulo 24, 16 dice, escúchelo bien, Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Escuche, cada uno morirá por su pecado. Y en Segunda de Reyes capítulo 14, 6 dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matará a los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. También leemos, mis amados, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, el verso 19 al 20, que dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia,
guardó todos mis mandamientos y los cumplió. Por eso no llevará las maldiciones generacionales de sus ancestros. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esta enseñanza totalmente antibíblica, hermanos, se está introduciendo en las iglesias. Satanás utilizando de forma solapada a los mismos ministros del evangelio. Esta enseñanza de los pecados de los padres que son traspasados a los hijos es una enseñanza totalmente falsa de la religión llamada la nueva era. Los que creen en las maldiciones generacionales citan, escuche bien, erróneamente, violentando la hermenéutica bíblica, Colosenses capítulo 2, 14 y 15, que dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para decir que esta acta de los decretos son las maldiciones generacionales o los pecados de nuestro antepasado que nos fueron traspasados a nosotros, lo cual, como les dije, mis amados, violenta las reglas de interpretación bíblica. Pues en los tiempos bíblicos, la gente condenada a muerte, los reos, amados, se le colgaba al cuello un rótulo que decía el delito cometido y su sentencia. Que fue lo que clavaron a la cruz de Cristo, que decía el supuesto delito cometido por nuestro Señor Jesucristo. Y decía así, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Es por eso, mis amados, que en Colosenses capítulo 14, Cristo anuló el acta de los decretos. Esto es el delito nuestro, pues la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y los clavó a la cruz, anulando los decretos de nuestra sentencia de muerte que nos separaba de Dios. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver con maldiciones o pecados generacionales de nuestro antepasado. Amado, eso es absurdo, no tiene fundamento, apoyo bíblico. Lamentablemente, hermano, la doctrina del G12 se ha introducido en muchos países y hay pastores siendo víctimas de esta doctrina falsa. Cuando leemos la Biblia encontramos que la enseñanza es antibíblica y que no tiene absolutamente ningún apoyo en el texto sagrado de la Biblia. Además, cuando leemos la Biblia, más bien encontramos unos ejemplos que contradicen la enseñanza de las maldiciones generacionales. Y lo vemos en la vida de rey Saúl, que fue un hombre que todos saben que fue un rey malo, un hombre malo. Pero su hijo Jonatán fue bueno. El rey Ezequías, que trajo unas reformas religiosas al pueblo, fue un rey bueno. Pero su hijo Manasés fue malo. El rey Manasés fue un rey malvado, un rey malo. Pero su nieto, el rey Osías, fue bueno. ¿Y qué dice la Biblia del rey Osías? Que fue bisnieto, amado, de Manasés. En Segunda de Reyes, capítulo 23, 25, dice, de Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y esto, que su padre y abuelo fueron malos. Pero ahí dice que no hubo otro como él. Él fue un rey bueno. El profeta Samuel
fue bueno. Dios dijo de él que ninguna de sus palabras caerían por tierra. Pero los hijos de Samuel fueron malos. Si el hijo del rey Manasés, el rey Amón, y los hijos del profeta Samuel vivieran en estos tiempos, los que creen en las maldiciones generacionales le recomendarían un culto de liberación, un encuentro espiritual para reprender, cancelar y cerrar las puertas de las maldiciones generacionales de sus antepasados. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué le pasó a Manasés y a los hijos de Samuel, que sus antepasados, el rey Ezequías y el profeta Samuel, fueron buenos? ¿Por qué ellos, teniendo padres buenos, fueron malos? Y el ADN bueno de sus antepasados, según la creencia de los que creen en las maldiciones generacionales, no se le traspasó a ellos como ellos enseñan, sino porque ellos eligieron vivir así, una vida de pecado y desobediencia a la ley de Dios. Además, en Jeremías capítulo 31, en el verso 29 y 30 dice, en aquellos días no me dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Esto es, que cada uno es responsable ante Dios por sus acciones y pecados, y no nuestros antepasados. Qué bonito sería uno decir que es un adúltero, un alcohólico, un pillo, un ladrón, un brujo, porque mis antepasados fueron así, no tengo alternativa. Que Cristo no puede romper esas ataduras con la salvación de mi alma. Según lo que creen en las maldiciones generacionales, citan Éxodo capítulo 25 y Deuteronomio 5:9, que dice que es Dios, escuche bien, ellos dicen que es Dios el que maldice a los que hacen lo malo hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios y sus mandamientos. Pero en los cultos de liberación, fíjese, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ellos lo citan como que Dios es el que transmite esas maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Pero en los cultos de liberación, donde se reprende, se libera, se cancela y se cierran las puertas a las maldiciones generacionales, al que reprenden, atan y echan fuera, es al diablo. Pues ellos dicen que las maldiciones se originan y son ejecutadas por Satanás. Aunque estos textos de Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9, que son ni más claros ni el agua, dicen que es Dios el que visita la maldad de los que le aborrecen. Ahora yo me pregunto, si es Dios el que castiga y maldice, como dicen los que creen, enseñan y predican las maldiciones generacionales, ¿quién puede romper o desatar maldiciones de Dios que Dios le ha impuesto a alguien? ¿Cuál de estos exorcistas, chamanes, brujos o espiritistas cristianos que creen en las maldiciones generacionales puede deshacer, reprender o romper el castigo que Dios ha decretado a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Esto es contradictorio, absurdo y completamente antibíblico. Fíjese que en Éxodo y en Deuteronomio es Dios el que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero en esas liberaciones a quien reprenden y atan es al diablo. Como que no cuadra, amado. El creer en las maldiciones generacionales es creer en lo opuesto a lo que la Biblia enseña, que las obras del diablo y los efectos del pecado, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador,
quedan anulados e inoperantes en la vida del cristiano genuino que ha nacido de nuevo. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Juan capítulo 3, versos 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escuche bien, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de Cristo en la cruz que trae total y completa liberación. En Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, ahora que soy creyente, que llegó Cristo a mi vida, que me limpió con su sangre, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuche bien, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También leemos en Isaías 53, verso 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando de Cristo, y sufrió nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuche bien, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Salmo 32, verso del 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aparte de esto, mis amados, Jesús lo dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojo, Jesús dijo, verdaderamente libre. Por eso, amado, esto de los pecados generacionales, de esas maldiciones, no tiene armonía bíblica. El decir y enseñar que hay que cancelar, anular, reprender los pecados de los antepasados en los cristianos es enseñar que la salvación no está completa. Que más puede las maldiciones generacionales que la sangre de Cristo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y todo pecado es todo. Los que creen en las maldiciones generacionales dicen que aún hay que ser libre de las maldiciones generacionales. Es decir, que la salvación no fue completa. Que aún falta algo. Esto era lo que enseñaba la iglesia de Galacia. Que no se podía ser cristiano si no se guardaba las obras de la ley. O como enseñaba la iglesia de Colosa, que la salvación se adquiría por medio de Cristo y la práctica del gnosticismo, que es el conocimiento y la sabiduría, que no estaba completa. Esto es lo que el apóstol San Pablo llama, mis amados,
otro evangelio. Esto de las maldiciones generacionales y de su creencia de que hay que reprender los pecados de nuestro antepasado es otro evangelio. Adórnelo como lo quiera adornar. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos pastores, líderes religiosos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol San Pablo, porque el hombre puede variar y cambiar. Hoy puede creer en algo y mañana no. Hoy puede creer en una cosa y mañana ser influenciado por las maldiciones generacionales y creerlo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el apóstol San Pablo dijo que sea anatema, maldito. Los que creen, amados hermanos, en las maldiciones generacionales, miren lo que es creer en las maldiciones generacionales. Niegan la suficiencia de las escrituras y requieren que se añadan a la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que no dice. Por eso citan, amados, de que Dios visita la tercera y cuarta generación, pero no leen el siguiente texto, que Dios hace misericordia a millares. Segundo, niegan la perfecta obra redentora de Cristo en la cruz, que la Biblia dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Esa obra redentora, ese derramamiento de sangre, amado, que quita el pecado del mundo, hermano. Tercero, convierte el evangelio de Cristo en otro evangelio. Una obra salvífica, incompleta e ineficaz, que hace falta los cultos de liberación para atar, cancelar todos esos pecados generacionales. Niegan la enseñanza bíblica, escuche bien, de la responsabilidad personal que tiene el ser humano. Esto es, culpar a otros de mis acciones. Por eso yo soy así porque mi abuelo lo era. No, hermano, eso no es asumir responsabilidad personal. Esto es culpar a otros de tus acciones. Que yo no soy malo, que yo lo soy hoy por los resultados de los pecados de mi antepasado y no los míos, porque yo soy bueno. Esto es, amado, lo mismo que nos dice en Génesis capítulo 3, que Adán le echó la culpa a Eva de su desobediencia, la mujer que me diste, y Eva le echó la culpa a la serpiente de su pecado. Pero la Biblia dice que cada uno dará cuentas a Dios por sus hechos, Romanos 14:12, y no de los pecados o la conducta de sus antepasados. Ezequiel dice en el capítulo 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No tienes, amado, que culpar a otro de tus pecados. Asume tu responsabilidad ante Dios. Alabado Dios. No es que la obra de Cristo es incompleta y estás sufriendo el pecado de tu antepasado. Es que te gusta el pecado y que todavía está envuelto en tu pecado. Un verdadero cristiano no puede tener a Cristo y al diablo también. El diablo no puede cohabitar con Cristo en la vida de un cristiano nacido de nuevo. Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores. O se tiene a uno o se tiene al otro. El que cree en las maldiciones generacionales trae también esta enseñanza. Esta enseñanza nos acerca, amado, un paso más al paganismo del cual fuimos llamados, a la reencarnación. Pues yo soy malo porque en la otra vida o mis antepasados fueron malos. Sexto, pone exagerado énfasis en la obra del hombre, en lo que el hombre puede hacer. Y hace que los cristianos que creen
en las maldiciones generacionales vivan llenos de miedo, siendo víctimas de los pecados de sus antepasados. Y según ellos han heredado. Y que ellos tienen el poder para romper esas supuestas maldiciones. Alabado el Señor. Atrapa también, amado, a los cristianos a la inseguridad, haciéndole creer que a pesar de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, y ser lavado con la sangre preciosa de Cristo, necesitan ser liberados de sus maldiciones y pecados de sus antepasados. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si después de tu supuesta liberación te encuentras practicando los mismos pecados de tus antepasados? Por eso no tiene que ver nada el pecado de tu antepasado. Cristo la obra la hace completa, pero hay que huir del pecado. El que cree en las maldiciones generacionales tuercen la Biblia para introducir interpretaciones personales. San Pedro condenó esta práctica y dijo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es, fuera del contexto de la palabra de Dios. Pues esto está condenado por Dios. En Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, en la bendita palabra de Dios. Hablando de estos días del fin, San Juan dice en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. El creer en la doctrina de las maldiciones generacionales, que no es bíblica, es ser víctima del engaño. En Efesios 4:14 dice que no podemos ser niños, aleluya, siendo engañados con enseñanzas de las maldiciones generacionales, con ropaje religioso como si fuera bíblico, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, pastores y ministros que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero hay también pastores que lo enseñan porque no conocen la palabra. Han sido engañados y enseñan a sus congregaciones lo que no está en la Biblia. Iglesia, despierta, ora, lea su Biblia, porque a Dios hay que buscarlo en oración para no ser engañado, para que no seas extraviado, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, con errores propios o conceptos e interpretaciones bíblicas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Amado, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que no seamos engañados ni extraviados de la verdad de la palabra. Amado, tenemos que orar, buscar el rostro del Señor y pedirle al Señor que nos guarde de toda interpretación, enseñanza falsa. Amado, promovido por la nueva era, que han acatado muchas congregaciones evangélicas, pentecostales y hasta de sana doctrina, amado, que lamentablemente han tropezado en esta enseñanza, como las hay las otras, la superfe, el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, que lo que tú pides tú lo recibes. Toda esa enseñanza, amado, que proceden del mismo Satanás para engañar y confundir a la iglesia. Las maldiciones generacionales no se quedan atrás. Es muy peligroso
Es una enseñanza de la religión, la nueva era. Tenemos que estar apercibidos, tener mucho cuidado, amado, de no caer en esto. ¿Cómo es que yo tenga que sufrir los pecados de mi antepasado una vez que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi alma? Como que la sangre de Cristo no tiene todo el poder, que limpió mi vida, escribió mi nombre en el libro de la vida, pero no me perdona los pecados de mi antepasado. Eso es totalmente antibíblico. Bendito el Señor. Lamentablemente hay muchos que lo creen, pero la palabra es clara. Los ejemplos que le di sobre el rey Saúl, que su hijo Jonatán fue bueno. ¿Qué pasó con los pecados de Saúl? O Ezequías, el rey Ezequías, que su hijo Manasés fue malo. ¿Qué pasó con las acciones buenas del rey Ezequías? Que el profeta Samuel fue un hombre de Dios, que dice la Biblia que ninguna de sus palabras caerían por suelo, pero sus hijos fueron malos. ¿Qué pasó? Que no le fue traspasado lo bueno de Samuel a sus hijos, o lo bueno de el rey Ezequías a su hijo Manasés. ¿O qué pasó con el rey Osías, que la Biblia dice que no hubo uno como él, y su bisabuelo, el rey Manasés, fue un rey malo? ¿Qué pasó? Es que las maldiciones generacionales no es bíblico. Lo diga quien lo diga, lo crea quien lo quiera creer, pero la palabra de Dios no es de interpretación privada. Que los santos hombres de Dios trajeron esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, que no es de interpretación privada. Hermano, que Jesús dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. El que cree en las maldiciones generacionales violenta las reglas de la hermenéutica bíblica, que es la ciencia de la interpretación. Y sacan Éxodo 25, gloria a Dios, y Deuteronomio capítulo 5 fuera del contexto. Pero amado, tenemos que buscar a Dios. Hay que volver a la Biblia. Oremos. Padre Santo, Dios del cielo, omnipotente Dios, te damos gracias porque podemos llegar a ti en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y por esta oportunidad que nos concede el poder proclamar la verdad de tu palabra. Ayuda a aquellos, Señor, que han sido engañados, que se les ha enseñado sobre las maldiciones generacionales y están confundidos, entendiendo que ellos son cristianos, que por qué tienen que sufrir los pecados de sus ancestros y que fueron quizás liberados de ellos y han vuelto a la misma práctica. Padre, yo te pido por ello, aclara sus mentes, Señor. Trae luz a sus corazones, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo se encuentra en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.